¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias, Liz. Bien, buenas tardes a todos y sean bienvenidos al seminario donde podremos conocer cómo podemos utilizar Python para potenciar un negocio o una empresa. Bien, para empezar, vamos a ver los fundamentos de Python para entender por qué es un lenguaje que genera tantos beneficios para las empresas. También vamos a ver algunas de sus aplicaciones en diferentes tipos de industria. Y todo esto es debido al ritmo al que las empresas trabajan, porque normalmente una empresa genera cientos de miles de datos y estos datos tienen que ser procesados y entendidos porque necesitamos usarlos correctamente para generar siempre un beneficio. Para ello existe lo que se conoce como la ciencia de datos. Y la ciencia de datos es muy fácilmente aplicable con el lenguaje de programación de Python. Junto a ello, también vamos a ver cómo ciertas empresas muy confiables han desarrollado sus aplicaciones, en general, aplicaciones muy famosas y muy conocidas, utilizando Python. También veremos un ejercicio demostrativo donde conectaremos Python con MongoDB, la cual es una base de datos no SQL, lo que quiere decir que maneja datos que tienen que ser flexibles en cuanto a su estructura, ¿no? También vamos a ver cómo podríamos utilizar Python con Cisco. Y finalmente veremos por qué es beneficioso tener una certificación en Python y los cursos y certificaciones que les va a ofrecer NETEC junto a Net for Skills. Bien, veamos una pequeña introducción a lo que es Python. En el año 1989, el informático holandés Guido van Rossum tenía un problema que quería resolver, lo cual es crear un lenguaje de programación que sea fácil de aprender y que no pierda potencia al momento de ser ejecutado. Bueno, después de años de desarrollo, finalmente en el año 1991 él lanzó la primera versión pública de Python, la cual es la 0.9.0. En realidad, ese momento es un momento trascendental en la historia de la programación. Desde el principio, Python siempre se ha destacado por su enfoque. eh, Perdón, estoy leyendo que escriben que no me escuchan. Perfecto, muchas gracias. Bien, como les mencionaba, Python lo que busca es un enfoque que sea intuitivo y que tenga un diseño muy limpio. Lo que Python tiene es una sintaxis muy fácil, lo cual ha hecho que muchos programadores se enfoquen especialmente en este lenguaje, ¿no? En general de todo el mundo, lo cual ha hecho que se convierta en los más populares de la época actual, ¿no? Y antes, la programación siempre estaba dominada por lo que es la complejidad, ¿no? Antes uno no podía no podía introducirse en la programación de manera tan sencilla. Entonces, cuando se creó Python, la curva de aprendizaje se volvió más suave y en general más moderada, ¿no? Todo esto porque la filosofía que Van Rossum guió para este lenguaje fue que esté basada en ofrecer una sintaxis que sea de código legible para cualquier persona en todo el mundo, ¿no? Y lo cual ha llevado a que los desarrollos de las empresas creen aplicaciones en una amplia gama de sistemas operativos. También en desarrollo web, en desarrollo científico, en desarrollo de análisis de datos, ¿no? Inteligencia artificial, lo más común de hoy día, ¿no? Tanto en iOS, en Android, en Linux o lo que la mayoría usamos, que es Windows. Bueno, con el tiempo Python ha ido evolucionando y cada vez se ha ido mejorando, se ha ido fortaleciendo. Y cada vez ha ido mejorando sus versiones con actualizaciones. En Python, algo muy importante que tiene es su comunidad de desarrolladores. Esta siempre ha aportado, ha realizado contribuciones para expandir el alcance que tiene Python. Siempre con nuevas librerías, con más funcionalidades han ido surgiendo, ¿no? Por ejemplo, una de las más populares es Django, que es para desarrollo web, ¿no? O también una muy popular es NumPy, que es para manipulación de datos, ¿no? En general. Bueno, la primera versión de Python ya incluía clases con herencias. También podías hacer excepciones, funciones y lo que Python también buscaba para facilitar la sintaxis era algo que se llama funcionamiento modular, que vamos a ver un poco más adelante.
Esto permitía que, esto sea que su sintaxis genere un lenguaje mucho más limpio y que sea accesible para gente que no tenga conocimientos en programación tan avanzados, lo cual es una filosofía que se mantiene hasta hoy en día, ¿no? Ya en el octubre del año 2000 se publica la segunda versión de Python. En esta nueva versión lo que se incluyó es la generación de listas, lo cual es una de sus características más importantes, ¿no? En este lenguaje. Y ya, la última gran actualización que ha tenido en su historia Python se produjo en el año 2008 con el lanzamiento de la versión 3.0, la cual venía a solucionar ciertos fallos en su diseño, ¿no? Bueno, aunque Python siempre mantiene su filosofía en esta última versión también, como el lenguaje de programación siempre ha ido acumulando formas nuevas, ¿no? Formas nuevas y eliminar redundancias para programar un mismo elemento, ¿no? Por eso es que siempre tiene que estar actualizándose las versiones para eliminar ciertos duplicados, arreglar ciertos bugs y añadir siempre nuevas características. En el momento en el que estamos dando esta presentación, Python se encuentra en la versión 3.11.3 actualmente. Bien, veamos algunas de las características más importantes de Python. Python, para empezar, es muy legible y elegante. Esto es debido a su sintaxis, que siempre es muy clara, lo cual hace que su sintaxis se asemeje bastante al ser humano. Perdón, al lenguaje del ser humano. Es más, siempre se dice popularmente, si es que alguien ya sabe inglés, en teoría sabe Python. Así de sencillo es este lenguaje. Sus reglas de escritura siempre han sido consistentes y la falta de caracteres especiales innecesarios como los tienen otros lenguajes como C o Java, hacen que Python sea muy fácil de leer y de comprender en general. Estas características hacen que los desarrolladores puedan escribir programas de manera más rápida y eficiente. También es muy simple y poderoso, porque adopta la filosofía de diseño que favorece esta simplicidad, ¿no? Siempre viendo por la facilidad de uso. Sin embargo, a pesar de que es muy sencillo, Python siempre mantiene ese poder y la versatilidad que hace que tenga una gran aplicación en miles de tareas de programación. Python también es utilizado como lenguaje de scripting, lo cual significa que se puede escribir código en Python en archivos de texto plano y ejecutarlos de manera rápida e interactiva, ¿no? Y esta capacidad de que Python pueda hacer scripts facilita la automatización de tareas, que es algo bastante común hoy en día, ¿no? También facilita el procesamiento de datos y la creación de prototipos rápidos, ¿no? Python también tiene, bueno, es conocido por su capacidad de integración con otros lenguajes, lo cual se le hace llamar como código interoperable. Esto hace que pueda llamar a ciertas funciones que están escritas ya sea en C, en C++, en Java u otros lenguajes en general, ¿no? Lo cual va a brindar a los desarrolladores más flexibilidades y más acceso a bibliotecas, es lo cual significa más acceso a recursos, ¿no? En general, esta interoperabilidad permite combinar las fortalezas de muchos lenguajes de programación en un único proyecto. Python también es de código abierto. Que algo sea de código abierto significa que su código fuente está disponible para que cualquier persona lo use, tanto sea para estudio o para un negocio, ¿no? Y es más, no solo que lo use, sino que lo modifique. Esa misma naturaleza, esa misma idea de código abierto ha impulsado a que la comunidad de desarrolladores siempre esté activa y contribuyendo con bibliotecas, con herramientas, con frameworks, enriqueciendo siempre el ecosistema que maneja Python. Además, su software de Python siempre se va a distribuir bajo algo llamado licencia de código abierto, lo cual hace que tú puedas tener un uso gratuito y sin restricciones. Finalmente, también es de propósito general. Esto significa que podemos usar Python para una amplia variedad de aplicaciones. Como mencionaba antes, se usa muchísimo en desarrollo web, en análisis de datos, inteligencia artificial, automatización, incluso en juegos y ahora último también está siendo optimizado para aplicaciones de escritorio. Bueno, alguna de sus peculiaridades en sintaxis es que para que Python muestre sus estructuras de bloques, usa algo llamado indentación.
Esto es bastante importante porque a diferencia de otros lenguajes, ya sea como C o Java, donde uno tiene que utilizar ciertas palabras clave especiales, por ejemplo las llaves, Python va a utilizar la tabulación como una forma visual de que un bloque va a iniciar o un bloque va a terminar. Al simplemente uno apretar un tabulador, Python, bueno, nosotros le estamos diciendo a Python que estamos comenzando con un nuevo bloque de código. ¿Por qué es tan importante esto? Porque esta simple característica lo que va a hacer es simplificar la lectura y la comprensión de nuestro programa. Y esto hace que nuestro código sea mucho más legible, lo cual hace que sea menos propenso a que nosotros cometamos errores de sintaxis, ¿no? Y bueno, claro, como uno puede crear un bloque, de la misma manera uno puede hacer una destabulación para indicar el final de ese mismo bloque, ¿no? Al igual que la tabulación marca el inicio de un bloque, la destabulación señala su finalización. Y bueno, para cuando nosotros hayamos terminado de escribir código dentro de un bloque, simplemente eliminamos la tabulación para indicar que hemos concluido con ese bloque en particular. También otra de sus peculiaridades es que Python cuenta con lo que se llama asignación dinámica. Esto significa que no necesitamos crear una variable para cada tipo de datos que vayamos a manipular. En general, cualquier proyecto de programación no manipula un único dato, manipula muchos tipos de datos porque la realidad no siempre es más compleja de lo que uno piensa, entonces un solo tipo de dato no alcanza a cubrir todas esas necesidades. Entonces, con Python no tenemos que crear una sola variable para cada tipo de dato. Eh, Perdón, no tenemos que crear una variable para cada tipo de dato, lo cual se va a traducir siempre en crear menos variables, lo cual le da mucho dinamismo a nuestra programación. También Python cuenta con algo llamado funciones. Bueno, las funciones en Python nosotros las podemos describir como ciertos fragmentos de código que podemos reutilizar en cualquier parte, ya sea de un mismo proyecto o reutilizarlo en otros proyectos. En Python, para que nosotros diferenciemos las funciones, lo tenemos que hacer utilizando una palabra que se llama reservada, que es la palabra reservada return, la cual lo que hace es devolver un valor que nosotros le vayamos a especificar a ese bloque de código específico que hemos definido. Sí, tal vez esto suene un poco evidente en el funcionamiento de Python, ¿no? Porque le estás diciendo crea esto y devuélveme esto, ¿no? Sin embargo, es esa la particularidad única de Python, porque en otros lenguajes hacer esta simple acción es mucho más complicado. Eh, Cuando uno ve las diferencias, siempre ve que es más complicado en otros lenguajes, ¿no? Esto porque en Python no tenemos que preocuparnos por lo que es la compatibilidad de los tipos de tipos rigurosos cuando llamemos funciones, ¿no? Esto porque Python se encarga de adaptar dinámicamente los argumentos a los que la función necesita, ¿no? Brindándonos siempre lo que Python busca, que es la flexibilidad al momento de hacer la programación. Bien, otra de sus peculiaridades es que Python tiene lo que se llaman clases. Las clases las podemos nosotros considerar como una plantilla, por ejemplo, o como un molde, ¿no? Que nosotros usamos ese molde para definir ciertas propiedades, ¿no? Y ciertos comportamientos de algún objeto. Una analogía que siempre se trata de dar es que, por ejemplo, cuando alguien trata de cocinar algo, las clases en programación vendrían a ser como las recetas, ¿no? Como les decía, es una plantilla con ciertas características. No sé, por ejemplo, si queremos preparar galletas, esta plantilla sería el azúcar, la harina, también qué paso a paso tenemos que hacer para combinarlas, ¿no? Y con esta misma plantilla, que sería la clase en programación, uno puede hacer muchas galletas individuales. Y estas galletas individuales son lo que se llaman objetos. Bueno, si somos un poco más específicos, lo que hace una clase es permitirnos crear objetos y hacer algo que se llama encapsular variables y métodos. Y estas variables y métodos tienen que estar relacionados con una única entidad, lo cual va a facilitar la creación de módulos reutilizables. Esto se hace para siempre mejorar nuestra estructura y la organización de nuestro código. Bueno, en general,
Dentro de Python, nosotros podemos utilizar todos los conceptos que serían de lo que se llama programación orientada a objetos. Por ejemplo, ya sea la abstracción, la encapsulación eh, o la herencia, ¿no? De hecho, aquí en nuestra diapositiva nosotros vemos un pequeño ejemplo de herencia, ¿no? También el polimorfismo, por ejemplo, también Python lo acepta con la programación orientada a objetos. Bien, ahora vamos a ver algunas de las empresas que usan Python generalmente y por qué lo están usando como uno de sus lenguajes principales. Para empezar con Microsoft, Microsoft reconoció estas características que tiene Python, por ejemplo, la versatilidad, y lo escogió como uno de sus lenguajes de programación principales, en especial para su plataforma que es en cloud, en la nube, que sería Azure. Azure Functions es un servicio de nube de Microsoft que le permite a un desarrollador ejecutar fácilmente código en cloud sin que se preocupe por la estructura que está detrás, ¿no? La estructura subyacente. Aquí es donde Python entra en juego con todas sus características, porque lo que hizo Microsoft es integrar un soporte para Python en Azure Functions, lo cual significa que un desarrollador puede escribir y ejecutar fácilmente funciones de Python en su nube. Python, es más, únicamente no es compatible con Azure Functions, sino que también se puede integrar en general con con todo el ecosistema que maneja Microsoft en su nube, que sería todo su sistema de Azure, ¿no? Lo cual significa que cualquier desarrollador en Python podría aprovechar las capacidades de almacenamiento, sus capacidades de bases de datos, sus capacidades de aprendizaje automático que te da Microsoft, especialmente con Azure, ¿no? Y eso, ¿para qué te sirve? Para crear aplicaciones más completas y en general mucho más poderosas. Otra de las empresas que también está utilizando bastante Python es AWS, Amazon Web Services. Las funciones lambda de AWS son las que aprovechan esta velocidad de ejecución de Python. Esto les hace generar respuestas que sean mucho más rápidas y con un rendimiento mucho más confiable en la nube. Esto hace que los desarrolladores no tengan ninguna complicación al momento de escribir código en Python, lo cual hace que su creatividad sea mayor, facilitando más creaciones, más eficientes siempre en todos sus servicios en nube. Otra de las empresas de la cual les van a hablar un poco más en profundidad un poquito más adelante es Cisco. Dentro de Cisco, bueno, en general, estamos viendo cómo varias empresas ya lo usan. Ha nacido una necesidad de automatización de varios procesos. Cisco especialmente se especializa en redes. Entonces ha nacido esa necesidad de automatizar los procesos en redes. Y esto significa que la programación entra en ese punto y resulta muy importante para este nuevo paradigma, ¿no? Python lo que tiene para ofrecerle a Cisco es una gran oportunidad de bibliotecas, de frameworks que estén dedicados únicamente a programación en redes. Hay ciertas herramientas con las que cuenta Python, por ejemplo, Scapy, Twisted o Paramico, las cuales ofrecen una gama de funcionalidades muy amplia, ¿no? Ya sea para análisis de protocolos, para creación de servidores y clientes, para gestión de dispositivos de red, ¿no? Bueno, y como tiene tantas opciones, esta abundancia de opciones, lo que hacen es facilitar el desarrollo de soluciones personalizadas y, sobre todo, eficientes. Además de que siempre Python ofrece una interoperabilidad muy excelente con cualquier dispositivo de red. Los dispositivos de red comunes que usa Cisco, por ejemplo, serían los enrutadores, los switches o los firewalls, ¿no? Y bueno, Python tiene módulos, bibliotecas que siempre están abiertas para permitirle comunicación y configuración de estos dispositivos utilizando protocolos estándar, ¿no? Los protocolos
más comunes, que serían, por ejemplo, el SSH o el Telnet, ¿no? Además, a todo esto, Python te permite aprovechar las APIs específicas de cada fabricante para que tú puedas administrar tus tareas perdón, automatizar tus tareas de administración y en general de tu monitoreo de red. Eh, bien, esto sería respecto a Cisco, respecto a el manejo, automatización de redes. Otra empresa muy importante que también usa Python es Eutelsat, la cual es la empresa líder en comunicación, la cual destina miles de millones de dólares en satélites para brindar bueno, servicios de telecomunicaciones, ¿no? Que en general son de alta calidad. Y lo que pasa con ellos es que, como estamos viendo ya en muchos casos, uno de sus lenguajes clave utilizados para administrar y automatizar sus satélites es Python. ¿Por qué? Porque las tareas para la automatización y administración de satélites, como ya podrán imaginar, son actividades muy exhaustivas, ¿no? Entonces, Python resulta ser un muy fuerte aliado para Eutelsat, por su facilidad de manejo de APIs propias, ¿no? Y también externas, ¿no? Para ciertas aplicaciones. Además de que los satélites, lo que tienen una de sus características para los que son creados es que utilizan muchísimos datos geográficos y datos de funcionamiento, ¿no? Tienen que realizar miles de millones de cálculos. Entonces necesitas un lenguaje de programación que sea dinámico, que te permita análisis de diferentes tipos de datos sin tener ese problema de la conversión de tipos de datos, ¿no? Que no se te cruce la data. Por eso y por más motivos, Python siempre es nuestro mejor aliado. Bien, ahora veamos uno de los ejemplos quizá a los que la mayoría está familiarizado, especialmente porque hemos visto cómo cómo han utilizado, bueno, para mala suerte lo han malversado, el poder del Big Data eh, con las redes sociales, ¿no? Y Facebook es una de estas, ¿no? Que es una red social enorme, entonces necesita un lenguaje de programación que permita integrar múltiples tecnologías en un único punto. Y como ya hemos mencionado en reiteradas veces, para el análisis de datos, bueno, ya sea usando Machine Learning o cualquier otra tecnología de análisis, uno necesita un lenguaje que sea muy dinámico y amigable y a la vez mantenga todo su poder. Y este lenguaje específico es Python. Bien, ahora vamos a ver algunos de los beneficios que tenemos al usar Python. Eh, bien, cuando nosotros mencionamos antes que Python es de código abierto, no mencionamos que específicamente se han creado ciertas licencias para Python. Cuando nosotros hablamos de una licencia de Python, lo que nos vamos a encontrar es con la Python Software Foundation License. Esta licencia es muy similar a la GPL, la cual es la licencia pública general de GNU, pero con una excepción muy notable, que es que los binarios que Python te va a generar, tú las puedes distribuir sin necesidad de adjuntar tus fuentes. Eh, Esto lo que va a hacer es brindarte más flexibilidad para tu uso y en general para la distribución de tus programas, ¿no? Es decir, si es que tú creas un programa muy avanzado y tú no quieres restringirlo para un caso específico y quieres darlo abierto para el mundo, tú lo puedes hacer sin ningún problema. Bien, bueno, ya hemos estado viendo que muchas empresas que tienen un prestigio enorme ya han estado usando Python, ¿no? Por ejemplo, Google, YouTube, Facebook, ¿no? Y hemos visto que lo usan para impulsar todos sus servicios en general. Bueno, también hemos visto que una de sus peculiaridades es que cuenta con la propiedad de separar sus estructuras mediante lo que mencionamos que es la indentación. Como se menciona aquí, nosotros podemos, por ejemplo, uno de los ejemplos más clásicos es
definir un bloque condicional if, ¿no? Y con una simple indentación, lo que se va a ejecutar en ese único bloque condicional es lo que nosotros le indiquemos con nuestra propiedad de indentación, lo cual hace que nosotros tengamos un único bloque que ejecute un único código y que lo más importante es que sea fácilmente reutilizable, lo cual va a garantizar un alto nivel de legibilidad. Bien, también hemos visto que es multiplataforma. Python, al ser multiplataforma, va a permitir que se ejecute en múltiples sistemas operativos, los más comunes, ¿no? Windows, Linux, Mac. Y ahora he estado viendo muchas aplicaciones para sistemas embebidos, por ejemplo, ya sea un Raspberry Pi, o también para Arduino. He visto, bueno, Arduino cuenta con poca potencia por su naturaleza, pero he visto que hay frameworks para Arduino. Así es lo que se está adaptando ahora último, ¿no? Y por supuesto, para las placas un poco más pesadas, ¿no? También tienen aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, las de desarrollo de inteligencia artificial, las más comunes, que son las Jetson de NVIDIA, ¿no? También tiene frameworks para Jetson. Bien, vamos a ver unos pequeños ejemplos a diferentes industrias. Bien, nosotros podemos utilizar Python para el sector minorista. En general, ¿por qué podemos utilizar un lenguaje ¿Por qué a ver, ustedes como empresarios, por qué incorporarían en una empresa un lenguaje de programación? Porque Python lo que tiene es aumentar su capacidad, ya sea de ventas o de recepción de clientes, ¿no? ¿Por qué? Veamos un pequeño ejemplo para entenderlo mejor. Imaginen que ustedes necesiten evaluar las compras que hace una persona en un mercado, por ejemplo, o una pequeña tienda, para que ustedes le brinden recomendaciones. Ok, si ustedes, ¿cuál es el comportamiento natural que una persona tiene para brindar una recomendación? Lo primero que uno hace es observar a la persona y ver qué está comprando. Por ejemplo, si una persona empieza comprando café, existe una alta probabilidad de que la persona después de comprar café compre azúcar. Después de comprar azúcar, pues, también podría comprar leche, por ejemplo, para preparar café con leche, ¿no? También podría comprar después pan. Entonces, esas relaciones un humano las hace de manera muy natural y muy sencilla, pero para las computadoras es un proceso muy complejo. Sin embargo, con Python esta tarea se reduce increíblemente a algo bastante simple actualmente. Bueno, en general, el proceso de analizar y buscar relaciones entre diferentes entidades que frecuentemente aparecen juntas se hace con Machine Learning, ¿no? Con lo que conocemos como aprendizaje automático. En este caso, lo que nosotros podríamos hacer, ya hablando un poco más técnicamente, sería hacer lo que se llama técnica de análisis de tendencias de compra, ¿no? Lo cual está basado en la idea de que un cliente, si compra un producto o otro totalmente diferente, nosotros tenemos que hallar una relación para recomendarles ciertos productos, ¿no? Eh, con Python nosotros, por ejemplo, podríamos cargar este conjunto de datos para nuestro proyecto que estaríamos creando y utilizaríamos un algoritmo que se llama algoritmo a priori, ¿no? Lo que hace es determinar, bueno, generar ciertas reglas de asociación para el conjunto de datos que estamos generando a nuestros clientes. En general, este tipo de algoritmos que nosotros manejamos en Python, estas reglas de asociación, lo que hacen es decirnos que si es que ocurre cierto evento, existe una cierta probabilidad de que ocurra una consecuencia de ese evento, ¿no? Y con Python lo que nosotros hacemos es saber qué tan probable es que ocurra o que no ocurra un evento. Y también nos va a generar cierta variable que se llama la confianza, ¿no? Que lo que hace es mostrarnos el porcentaje de que esa consecuencia pueda ocurrir, ¿no? En general, con Python lo que hacemos es manipular estas métricas. Y estas métricas nosotros las podemos mostrar en gráficas, que vamos a ver en el ejemplo.
Y estas gráficas, las organizaciones, en general las empresas, lo que hacen es idear estrategias de marketing, ¿no? Y esas estrategias se ha demostrado que siempre van a incrementar la probabilidad de que un cliente realice o no realice más más compras, ¿no? Y bueno, obviamente, si es que hace más compras, se generan más ganancias. También Python se usa en el sector financiero. Como ya habrán podido intuir, Python, al manejar miles de datos de manera sencilla, puede ser utilizado en finanzas por su facilidad, ¿no? Como herramienta de análisis, por ejemplo, Python se usa comúnmente en finanzas cuantitativas para procesar, para analizar conjuntos de datos que sean masivos, como los financieros. Una de sus bibliotecas que hace esto de manera muy sencilla, que simplifica todo este proceso de visualización de datos, se llama Pandas. Quizá ya hayan escuchado que es bastante popular. Y no solo eso, lo que hace Pandas es permitirte realizar análisis estadísticos que sean muy, muy complejos. Las soluciones que están basadas en Python están equipadas siempre con potentes algoritmos de aprendizaje automático, lo cual te permite hacer lo que se llama el análisis predictivo. Esto, como ya podrán intuir, es bastante importante para cualquier proveedor de servicios financieros, ¿no? Las instituciones financieras también usan software bancario de Python. Esto lo hacen para proporcionar sistemas de pago o aplicaciones que sean en línea, ¿no? Aplicaciones bancarias en línea. Uno de sus más grandes ejemplos es Venmo. Es un buen ejemplo de una aplicación de banca móvil que ha sido convertido en un sitio de redes sociales muy completo, ¿no? También Python en finanzas se utiliza para diseñar software de cajeros automáticos, porque esto lo que hace es mejorar su proceso de pagos, como siempre, por su versatilidad y por su simplicidad, ¿no? En el sector público, aquí quizás ya hayan visto ejemplos en la vida real, quizás en las noticias, que con Python y con lo que nosotros vimos hace un momento del open source, de código abierto, lo que hace Python es, se podría decir entre comillas, salvar el mundo, ¿no? Porque, por ejemplo, si bien a algunos desarrolladores les puede parecer que los datos abiertos han existido desde siempre y no sea necesario hablar de eso, en realidad siempre tenemos que recordar por qué los datos abiertos son algo que la gente promueve siempre con entusiasmo. Porque cuando se creó el estándar de código abierto, de data abierta, lo que se consiguió es evaluar realmente cómo funcionaba una empresa. Y bueno, se extrapoló no solo a una empresa, sino se extrapoló a los gobiernos. Por ejemplo, con la ilusión fiscal. Con la ilusión fiscal, este concepto de open source ha resultado particularmente útil. Y bueno, eso es en parte a lo que uno hace, ¿no? Que es definir para sus clientes sus objetivos con ciertas políticas y asegurarse de que esos datos, aunque sean abiertos, coincidan con sus políticas y con sus objetivos, ¿no? De la empresa. Uno de los ejemplos más claros del open source fue cuando se utilizó bueno, en general el poder de Python para combatir la corrupción que ocurrió en Ucrania. Porque cuando usaban datos de contrataciones abiertas, sus datos no coincidían con lo que realmente ellos emitían, ¿no? Y en general, demostrando esto, lo que se le ahorró a Ucrania fueron 1,2 miles de millones de grifnas, ¿no? Que sería su moneda local. Bueno, también ya dimos una pequeña introducción a las telecomunicaciones. Eh, bueno, como Python trabaja con varias librerías de análisis, en el campo de las telecomunicaciones se ha convertido en una herramienta bastante útil, ¿no? El campo de las telecomunicaciones normalmente lo que necesita es procesamiento y análisis de señales. Y Python tiene bibliotecas especializadas para esas tareas. El análisis de señales es bastante fundamental en las telecomunicaciones porque tenemos que conocer cómo se transmiten con diferentes medios, ¿no? Ya sea por ondas electromagnéticas o por cables o lo más común, bueno, no lo más común, pero lo más sonado últimamente, lo de fibra óptica, ¿no?
Y estas señales lo que contienen es información muy crucial. Por ejemplo, la voz, el video o en general cualquier tipo, cualquier forma de comunicación, ¿no? Y Python, con su versatilidad, se ha extendido a este campo, ¿no? Tiene librerías muy específicas para el tratamiento de señales de manera muy eficiente. Las más usadas en telecomunicaciones sería SciPy, la cual tiene una muy amplia gama de funciones para procesar señales, ¿no? Ya sea el filtrado de señales es una tarea muy común en telecomunicaciones, también transformadas de Fourier, también convoluciones y correlaciones, ¿no? También otra muy importante en telecomunicaciones es NumPy, que te permite trabajar con matrices y arreglos multidimensionales, ¿no? Lo cual es especialmente útil en telecomunicaciones, porque los conjuntos de datos que ellos manejan suelen representarse con múltiples matrices numéricas, ¿no? También hay otras que son un poco ya más específicas, ¿no? Por ejemplo, la librería de PyAudio, la cual es de procesamiento y análisis de señales de audio en tiempo real. O también la PyWavelets, que es para procesamiento de la transformada wavelet, ¿no? Bien, ahora, mencionamos antes un poco de lo que es la ciencia de datos, ¿no? Lo que es la ciencia de datos es combinar las matemáticas y la estadística con lo que sería la programación. La programación la podemos especializar para este campo, para realizar análisis avanzado o aplicaciones de inteligencia artificial o aprendizaje automático, ¿no? ¿Por qué? Porque el volumen de datos se ha incrementado masivamente en estas últimas décadas. Entonces hace que la ciencia de datos actualmente sea uno de los campos con un mayor crecimiento en general de todas las industrias. Bueno, en general, un proyecto de ciencias de datos, su ciclo de vida, es que uno recopila primero los datos, que es lo que se llama ingestión de datos. Uno recopila tantos datos, aunque no sean funcionales, lo cual se llama estructurados o no estructurados, y simplemente lo que hace es recopilarlos, ¿no? Bueno, una vez que ya tenemos estos datos, lo que hacemos es limpiarlos, lo que se llama limpiar las data, ¿no? Que es convertir toda nuestra data a un formato que nosotros vayamos a utilizar. Y después simplemente lo que hacemos es procesar esta data y mostrarla a quien vaya a ser el tomador de decisiones, ¿no? Ya sea un jefe en una empresa o en un sector público, por ejemplo, un alcalde, ¿no? En general, alguien que tome esas decisiones. Bien. Este es nuestro pequeño modelo de ciencias de datos. Todo empieza con la realidad. Nosotros recolectamos la data, luego la procesamos, la limpiamos y ahí podemos pasar a diversos análisis o modelos o algoritmos, ¿no? Lo que tiene Python es que está hecho con distintas paqueterías para que nos ayuden con este procesamiento, con esta colección de datos, con sus famosas APIs, ¿no? Y en general tiene muchas librerías que se van a encargar de estas manipulaciones, transformaciones y visualización en general de los datos. Bien, algunas de las bibliotecas más conocidas y que están diseñadas para ciencias de datos, por ejemplo, Matplotlib, que es para visualización de datos en 2D, Pandas, que es para análisis de datos, que ofrece ciertas estructuras de datos muy flexibles y muy eficientes con ciertos data frames. Eh, También tenemos NumPy, que es la biblioteca fundamental para computación científica, ¿no? Te permite manipular matrices multidimensionales de manera muy sencilla. Otra de las más comunes es scikit-learn, que es una de aprendizaje automático, ¿no? De machine learning en Python. PySpark, que es para procesamiento distribuido de datos que están en Apache Spark. Y TensorFlow, también quizá muy conocida porque es de Google, que lo que hace es enfocarse en modelos de aprendizaje automático y en redes neuronales profundas. Bien, una de las aplicaciones, bueno, vamos a ver ciertas aplicaciones que se han desarrollado en Python, ¿no? Por ejemplo, Instagram está desarrollada en Python también. Ha definido a Python como uno de sus lenguajes de programación principales.
Pinterest es para recomendarte imágenes según tus previas búsquedas, ¿no? Entonces también Pinterest usa la librería Django de Python para manipular todo ese conjunto de imágenes gigantesco, ¿no? Que hay en el mundo en general. Disqus. Bueno, también Disqus lo que tiene es que tú puedes crear en Python ciertos ligas y ciertos comentarios de discusiones que en general se usan para cualquier sitio web con Python. Disqus, bueno, Python tiene unas ciertas librerías, ciertas APIs que son especiales para Disqus, lo cual facilita ese tipo de creación de comentarios, de contenidos y de discusiones, ¿no? Spotify, por ejemplo, como mencionábamos antes, ¿no? Para darle cierta recomendación a cierta persona tenemos que crear algoritmos de correlaciones, ¿no? A esta persona le gusta esto, a esta otra le gusta esto, otra. Es más, no solo le gusta esto, sabemos que no le gusta esto. Entonces, Spotify utiliza la potencia de Python para hacer esas recomendaciones. Uber. Uber no solo usa Python para determinar ciertas rutas más eficientes, sino las usa también para su definición del costo del viaje. El costo que uno ve cuando pide un Uber está definido, está escrito por Python en realidad. Eh, entonces vemos cómo Python está siendo utilizado por empresas gigantescas y muy confiables, ¿no? Vamos a ver rápidamente un ejercicio demostrativo de cómo nosotros podríamos crear una conexión de Python con lo que sería MongoDB. MongoDB es una base de datos no relacional. Mencionábamos antes que eh, lo que tiene Python con la data es ciertas bases de datos bueno, sus datos tienen que estar escritos de cierta manera. Entonces, MongoDB te permite manipular más formatos de datos, no único en específico. Bien, vamos a ver una pequeña conexión a MongoDB. Bien, para que nosotros hemos mencionado que Python tiene muchas librerías a lo largo de esta presentación, entonces para conectarlo con MongoDB lo que hacemos es importar la librería creada para MongoDB. Y su librería se llama PyMongo. Ejecutamos y nosotros así de simple hemos invocado su librería. Bien, ahora lo que vamos a hacer es establecer una conexión con MongoDB. Para que nosotros hagamos eso, lo que hacemos es utilizar la clase que se llama MongoDB Client, pero la vamos a tener que asociar a una variable que vamos a llamar cliente, por ejemplo. Llamamos a nuestra librería. Y lo que vamos a hacer ahora es especificar nuestra conexión en nuestro host. En este caso voy a usar mi host local. Para ello llamamos a nuestro host. Nuestro puerto en este caso sería el 27017 y así estaría creada una conexión. Bien, ahora lo que vamos a hacer es crear la base de datos en general. Para eso simplemente creamos una pequeña variable. Ven cómo así de simple, con ciertas palabras simples, nosotros podemos crear bases de datos. Así es como nosotros observamos la facilidad que Python nos brinda, ¿no? En este caso voy a crear una base de datos llamada comida y voy a especificarle que mi colección de datos van a ser las frutas, por ejemplo. Frutas, ahí está. Listo. También, bueno, vamos a crearla directamente para que una base de datos nosotros la creemos desde Python. Lo que tenemos que hacer es realizar una inserción, o sea, colocar un dato. Y el formato que utiliza Python para realizar inserciones en MongoDB es el formato de diccionarios. Vamos a colocarle un color a nuestra fruta. Estamos haciendo de frutas. Por ejemplo, vamos a crear el de
El de una pera, por ejemplo, ¿no? Vamos a colocarle que tiene sabor. Estoy colocando, como ven, varios tipos de datos y no tengo que realizar, no tengo complicaciones especiales para hacerlo, ¿no? Estoy combinando tipos de datos strings con booleanos de verdadero o falso y con integer en este caso, ¿no? Bien, entonces lo que seguiría simplemente es introducir este dato a nuestra colección y lo hacemos con el método insert. ¿Listo? Y vamos a imprimir lo que nos da. Ahí está. Lo ejecuto. A ver, me dice seguro un error. Aquí está. He escrito mal mi URL al parecer. Vamos a ver. Sí, efectivamente. Acá está. Ahora sí, escribí mal mi URL. Y ahora nos vamos a la interfaz gráfica que manipula MongoDB, que es el MongoDB Compass. Es gratis, es gratuito, hasta cierto grado de, de capacidad, ¿no? Bien, entonces nosotros podemos ver cómo he creado una base comida, que efectivamente es la base que he creado. Entonces adentro debe estar su colección de frutas. Entremos para ver. Acá está mi colección de frutas. Y acá debería estar acá está mi pera. Vamos a colocarlo en otra vista para verlo mejor. Acá nos da un Object ID, nos da el color de la pera, que es un string efectivamente. Nos dice el nombre de la pera, que también es un string. Un valor booleano, que yo le coloqué un true, que sí tiene sabor. Y su pequeño tamaño, que sería integer, ¿no? Entonces vemos cómo así de sencillo es que nosotros coloquemos datos desde Python a MongoDB. Y bien, ahora, así como de sencillo es colocar un dato, también es muy sencillo eliminar un dato. Vamos, a ver, un segundo. Ok. Vamos a realizar una eliminación. Bien. Vamos a colocarle nuestro criterio de eliminación. Vamos a colocarle que elimine el dato que se llama pera. Bien. Y vamos a decirle que lo elimine. Ahí está. Ahí está. Y quiero que me imprimas. Mira si es que efectivamente estás eliminándomelo o no. Ejecuto una pequeña eliminación y ejecuto. Acá me dice que estoy escribiendo mal algo. Veamos. Aquí está. Aquí está. Listo. Bien, y acá me dice que he eliminado un documento que efectivamente es el único que teníamos, ¿no? Nos vamos a nuestra base de datos, realizamos una pequeña actualización y efectivamente no tengo data porque acabo de eliminar mi único documento, ¿no? Bien, así, bueno, lo que trato de mostrarles es que así de sencillo es que nosotros podamos realizar inserciones o eliminar datos en MongoDB, que es una base de datos no SQL, es decir, sus datos no tienen que estar relacionados necesariamente. Bien, con esta parte me gustaría darle paso a mi compañero Oscar Serrano, quien les va a explicar cómo utilizaríamos Python con Cisco. Oscar, ¿estás por ahí? Hola Kevin, muchas gracias. Qué gusto estar por aquí con ustedes. Bueno, Python en Cisco. Como tal, Python es como ya lo mencionó Kevin, es un lenguaje muy utilizado en el mundo. Y bueno, en el mundo de las redes, pues no es la excepción. ¿Por qué? Bueno, la tendencia tecnológica nos lleva a lo que es ahora las redes definidas por software, la automatización en redes, y Python es el lenguaje
pues es el lenguaje que podemos utilizar mejor para esta finalidad, pues ya que es un lenguaje sencillo, es un lenguaje el cual pues se adopta muy fácilmente, es muy eficiente para la automatización de procesos y es por eso que se vuelve pues uno de los lenguajes más utilizados. Y pues las redes, como les mencioné, no es la excepción, principalmente en la parte de redes definidas por software, mejor conocidas como SDN o la automatización de las redes. Para un ingeniero de redes, pues tal vez Python podría no parecerle algo que pueda utilizar, ya que pues estamos normalmente enfocados en configuración de equipos, en configuración de switches, routers, en otro tipo de situaciones, pero al día de hoy es algo esencial para nosotros como ingenieros en redes, ya que pues tener estas habilidades en Python pues nos permite construir o crear nuestros propios scripts para automatizar tareas repetitivas, para realizar acciones como podrían ser una automatización de un monitoreo a una red, un cambio de configuración de forma automática, entre muchas otras cosas. Puedes pasar al siguiente slide, por favor. En todas las verticales tecnológicas de Cisco, como son Enterprise, Data Center, Service Provider, colaboración, seguridad, nosotros podemos acoplar Python, podemos integrar Python, ya que eh, Python en estas verticales tecnológicas en específico, pues nos permite, por ejemplo, en la parte de Enterprise, pues nos permite crear rutinas de automatización para realizar, pues, configuraciones sencillas, cambios de configuraciones, para automatizar la obtención de logs, generar scripts para integrar nuestros fabricantes, bueno, para integrar fabricantes de equipos de terceros, APIs de terceros con las propias de Cisco. Para el caso de seguridad, bueno, pues entonces podemos crear scripts que nos permitan analizar o monitorear pues nuestros procesos de red para detectar amenazas y generar respuestas a estos incidentes o estas amenazas que tenemos en nuestra seguridad de la red. Esto también nos permite pues integrar procesos o integrar APIs de otros fabricantes en general en todas las verticales. Por ahí veo que alguien ponía para qué nos funciona en Data Center. Bueno, en Data Center nos permite hacer interactuar los principales productos de Cisco como es el UCS o los switches Nexus a través de bibliotecas como las que les mostraba Kevin, pero para este caso hay bibliotecas muy específicas como puede ser el ACI Toolkit, el PyAds, el DCNM REST API, entre muchas otras que nos permiten pues esta creación de tareas o interacción de nuestros dispositivos Cisco con otros fabricantes o con APIs de terceros o con nuestras propias APIs creadas por nosotros mismos. Lo mismo para el caso de colaboración. Principalmente en Webex hay muchas herramientas con las que podemos complementar Webex y eso lo hacemos a través pues, de las bibliotecas de Python, como puede ser la JWT, perdón, el Asyncio, Webex Team SDK. O sea, hay muchas bibliotecas que podemos usarlas para hacer estas interacciones. Finalmente, colaboración. Para la parte de colaboración, pues nosotros tenemos que, perdón, disculpen, para la parte de Service Provider como último punto para mí, podría ser que nosotros podemos usar esto para provisionar nuestros servicios de Carrier Class. Los servicios Carrier Class son con los que nos proveen el Internet. O sea, todos tenemos Internet en nuestros celulares. El carrier sería la compañía telefónica que ustedes usan. Entonces, el aprovisionamiento y monitoreo de estos servicios se puede automatizar a través de Python. ¿Cómo? A través de la integración de APIs como Cisco iOS XR, Cisco NSO, en general automatizando todas estas tareas. Estos beneficios nos trae a nosotros Python, saber Python cuando uno es ingeniero de redes. Gestionar los dispositivos de red, automatización de tareas, generación automática de reportes, adecuaciones para elementos de colaboración, de data center, de enterprise, integraciones de terceros,
agilidad en los despliegues, aprovisionamiento, ya que esta es la ventaja de las redes definidas por software. Las redes definidas por software son el futuro, ya que pues nos permiten hacer todas estas cosas que les comenté. Esto es lo que tenía preparado para ustedes. Muchas gracias, Kevin. Muchas gracias, Oscar. Bien, bueno, durante toda esta presentación en general hemos tenido la oportunidad de explorar la relevancia que tiene Python en general en el ámbito tecnológico. Y es muy importante destacar cómo una certificación va a complementar todo nuestro conocimiento en esta área. Y bien, como con el objetivo de brindarles una visión un poco más completa de estos temas, vamos a compartir con ustedes un video exclusivo preparado por nuestro director, Marcelino Gómez. Hola, hoy quiero hablarte de las certificaciones de fabricante. Bueno, todos sabemos que la palabra certificado implica un grado de confianza, credibilidad, digamos que es un sello oficial de conocimientos. Pero más importante, es un diferenciador de todos los demás profesionales de nuestra industria. Cada vez más los empleadores buscan incluir en sus vacantes ciertas certificaciones de tecnologías particulares. Al prepararte para un examen de certificación, además, aumentas la amplitud y profundidad de los conocimientos de algo que quizás ya sepas. Estadísticas que hemos consultado y se encuentran disponibles en el website de NETEC indican que la mayoría de los profesionales que se certifican avanzan significativamente en sus roles de trabajo. Ciertamente, una certificación no reemplaza la experiencia, pero dice mucho de la persona que la toma. Sus ganas de estar a la vanguardia, su profesionalismo, su automotivación y relacionamiento directo con los fabricantes. Te ayuda a mejorar tu carrera. Ya sea tu deseo de mejor desempeño laboral, de ampliar tus habilidades, tu satisfacción personal, te ayuda a mejorar tu carrera y tener una mayor confianza personal. Más del 80% de las certificaciones son demandadas por el mercado laboral y por ende quienes las obtienen tendrán mejores salarios. Al certificarse, uno obtiene mayores habilidades y trucos para aumentar la velocidad y precisión de lo que haces. Soluciones más efectivas y de mayor calidad, más seguridad personal en la resolución de problemas y mayor independencia porque no dependes de otros. Las empresas saben que los profesionales certificados superan a los no certificados. Al certificarte, lograrás la aceptación inmediata al grupo de profesionales avanzados y acceso a foros y comunidades de mayor nivel. Lograrás un respeto al ser parte de este grupo elite y contribuir a él. Los profesionales certificados brindan mejores resultados, constantes, rápidos y de mayor calidad, y por lo tanto, se tienen clientes satisfechos. Tu empresa estará mejor posicionada para ganar contratos, porque ofrece soluciones rápidas y de calidad, y por lo tanto incrementarán sus ventas. Tu certificación demuestra que tú contribuyes a este logro de empresa y por lo tanto serás más apreciado. Por todas estas razones, certifícate. Perfecto, ahí vimos un pequeño video de parte de nuestro director. Ahora vamos a darle paso a Juan Carlos Tormenta para que les hable un poco acerca de estas certificaciones. Juan Carlos, ¿estás por ahí? Excelente, Kevin. Sí, muchísimas gracias, Kevin. Pues bueno, ya que vimos la importancia de las certificaciones, tengo el gusto de platicarles acerca de nuestras dos certificaciones que tenemos disponibles dentro de NETEC. La primera de ellas, bueno, como ya le están viendo en pantalla, es la certificación de Python Essentials y la segunda certificación es nuestra certificación de Python Developer. Voy a platicarles un poquito acerca de la certificación de Python Essentials. Si me puedes apoyar, Kevin, con la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, esta certificación está enfocada a las personas que están interesadas en conocer acerca del lenguaje de programación y con ello, al obtener esta certificación, van a poder demostrar que cuentan con los conocimientos generales tanto de sintaxis como de semántica del lenguaje de programación. Esta certificación además tiene asociado un curso guiado por un instructor, como lo estuvimos viendo hace un momento a través de la plática que tuvimos con Kevin,
y por promoción esta certificación tiene 2 oportunidades para poder presentar el examen. Es muy importante que tengamos en mente que la importancia principal, como lo mencionaba nuestro director Marcelino, es precisamente poder demostrar esos conocimientos que adquirimos. La segunda certificación sería la certificación de CPD. Si me puedes apoyar con la siguiente diapositiva, Kevin, por favor. Esta certificación está enfocada a las personas que están interesadas en seguir aprendiendo elementos intermedios del lenguaje de programación, como lo pueden ser el manejo de base de datos, como lo vimos en el ejemplo precisamente que nos mostraba Kevin, ya vamos a llegar a un siguiente nivel intermedio relacionado con el lenguaje de programación, pero sobre todo, y la importancia es poder demostrarlo. Esta certificación también tiene un curso guiado por un instructor junto con diferentes elementos que veremos a continuación. Y cualquier duda, cualquier comentario, los invito a que si están interesados en obtener estas certificaciones y tomar los cursos, nos pueden escribir a nuestro correo de servicio@nettech.com y ahí podemos, uno de nuestros asesores comerciales podrá contactarlos para darles más información. Y bueno, finalmente ya para terminar mi participación, Kevin, si me puedes ayudar con la siguiente diapositiva. Pues básicamente estas 2 certificaciones que les acabo de mencionar, además de incluir el curso, además de incluir el e-kit con una explicación más ampliada de cada uno de los temas, también se incluyen recursos que nos permiten incrementar la eficacia del aprendizaje y sobre todo poder prepararnos para la presentación del examen. El examen de certificación está avalado por nuestro socio Net4Skills, que es el ente certificador, y el certificado lo provee Net4Skills con una validación blockchain. La importancia de esta validación es que es un certificado que no puede ser duplicado por alguien más, que no puede ser violado, entonces es un elemento muy importante. Y adicional, bueno, hay varios elementos que tenemos dentro de los cursos, dentro del proceso de capacitación y certificación, como lo son los calendarios de actividades, que son una serie de elementos que precisamente permiten la adopción junto con actividades interactivas, tips and tricks, mesa de ayuda, permiten la adopción del conocimiento y la preparación para la certificación. Todas nuestras capacitaciones pues son teórico-prácticas, como lo vimos hoy con Kevin, por el tema del tiempo, bueno, fue muy reducido, pero al final del día el objetivo principal y sobre todo en temas de habilidades duras, de lenguajes de programación, es que ustedes todo el tiempo estén practicando. Entonces, pues básicamente los invito a cualquier duda que lleguen a tener, nos escriban al sitio o se conecten por favor al sitio de nettech.com. Ahí está toda la información que ahorita yo les acabo de resumir en 3 diapositivas. Y bueno, pues doy paso a mi compañera Viridiana, finalmente nada más para que explique la última característica precisamente asociada a nuestras certificaciones y a nuestros cursos. Ok, muchas gracias, Juan Carlos. Buenas tardes a todos. De antemano, pues les agradezco mucho su atención y su participación en este seminario. Y el día de hoy, bueno, pues quiero invitarlos justo a conocer más sobre Net4Skills y los servicios que podemos ofrecerles. Net4Skills es un instituto certificador, como ya lo mencionaban, aliado a Nettech, con más de 7 años de presencia en el mercado de TI en Latinoamérica, y estamos enfocados pues en ofrecer soluciones de evaluación personalizadas que permiten medir y certificar conocimientos y habilidades de TI. Como pueden ver en pantalla, bueno, contamos con diferentes soluciones, como son exámenes de preparación, que básicamente, bueno, son exámenes que contienen preguntas y escenarios similares a los exámenes de certificación y que pueden ser de gran apoyo para prepararse para sus certificaciones. También contamos con lo que son pruebas de conocimientos y habilidades, que son muy útiles para agilizar los procesos de selección, por ejemplo, de candidatos, o incluso determinar conocimientos de los colaboradores para rutas de entrenamiento. Y por último, contamos con lo que son las certificaciones de Net4Skills, que bueno, pues estos son exámenes de certificación apegados a las habilidades y roles más demandados por el mercado de TI y son creadas y avaladas por Net4Skills. Sabemos que hoy en día, pues certificarse demuestra un alto nivel de habilidades y conocimientos que son muy valorados en el mercado laboral
Y bueno, también asegura, ¿no?, que los profesionales pueden llevar a cabo tareas específicas con eficacia y con eficiencia. Ahí sí me apoyas, Kevin, por favor, con el siguiente slide. Gracias. Por lo anterior, bueno, pues los invito a conocer nuestras certificaciones de Python. Como bien lo mencionaba ya mi compañero hace un momento, contamos con 2 certificaciones de Python, Python Essentials y Python Developer. Para conocer más sobre las características, requerimientos, etcétera, los invito a que escaneen el código QR que están viendo en pantalla, o bien pueden ingresar directo al sitio web de netforskills.com. Y bueno, incluso una vez que ingresen a estos códigos QR, ustedes van a poder encontrar lo que es una prueba de Python, en la cual van a poder medir justo sus conocimientos, conocer el nivel de dominio que pueden tener sobre la tecnología y bueno, pues de igual forma prepararse para su certificación. De mi lado es toda la información, les agradezco mucho su atención nuevamente y bueno, espero que pronto logren su certificación de Python y los estaremos auxiliando durante todo este proceso. Gracias, Kevin. Muchas gracias, Viridiana. Bueno, eso sería todo por el seminario del día de hoy, donde hemos aprendido cómo podemos utilizar Python. En general, es lenguaje de programación muy potente, muy flexible y muy simple para potenciar un negocio o una empresa. Muchas gracias a todos.